Muy buenas noches a todos. Espero que todo esté bastante bien. Vamos a iniciar esta semana en el curso internacional en materia de investigación y, por supuesto, redacción jurídica, que es esta semana que nos corresponde esta temática en extenso. Y vamos a tratar de hablar un poco de algunos elementos que son, considero, vitales e importantes en la redacción. Entonces, vamos a esperar un momento para que podamos charlar. Sí, me ven bastante bien. ¿Me escuchan también, por favor? ¿Me confirman? ¿Tenemos audio también, por favor? Bueno, espero que tengan la posibilidad de escucharme bastante bien y que podamos justamente, vamos esperando que lleguen las demás personas que van a participar en estas sesiones de estos días que nos quedan. Bueno, por ahí veo que sí. Audio y video bastante bien. Bueno, ahora sí, ya quedo un poco más tranquilo para que justamente tengamos la posibilidad de charlar. Eh, pues nada, lo primero es presentarme. Mi nombre es Edgar Fuentes. Les voy a pedir un poco de excusas, estoy un poco mal de la garganta y toca guardar justamente en estos tiempos eh, el cuidado de la garganta, sobre todo por los cambios de clima y otras actividades que uno desarrolla como docente, pero fundamentalmente, pues muy contento de poder participar con ustedes en este curso internacional de investigación y redacción jurídica, donde vamos a poder discutir algunas temáticas que son importantes. He tenido la oportunidad gratísima de ver todo lo que han avanzado justamente durante las semanas anteriores y algunos elementos sobre la investigación que yo creo que es bastante interesante y es casi una obligación que nosotros los abogados tengamos por escribir. Yo personalmente, pues les cuento, soy un apasionado por la investigación, soy un apasionado justamente por la docencia. Eh, Mi tesis doctoral, si bien no está vinculado justamente con la docencia, sí estaba muy preocupado, digamos, con un nivel pedagógico que era bastante interesante. Y pues la idea que tenía justamente durante esta semana, que van a ser unas horas bastante extensas, es que hagamos justamente algunas temáticas y algunos diseños diferentes sobre lo que va a ser el curso. Yo creo que elementalmente, sobre todo, tenemos la necesidad de ir aprendiendo algunos elementos desde la práctica también, en la redacción jurídica. No es una receta única para poder empezar a trabajar, digamos, todo lo que tiene que ver con la redacción. No es una receta única la que tiene que ver con la investigación, pero sí tiene que ver justamente, digamos, de cómo nos vamos organizando, sobre todo metodológicamente, bajo unas preguntas que yo creo que van a ser bastante claves e interesantes. Si quisiera, espero que justamente tengan la posibilidad de ver las preguntas que les había, una de las preguntas que les había dejado sobre cuáles son los temas más complejos de la redacción jurídica, pasando desde la metodología, a escoger el tema, entre otros ámbitos que son vitales justamente, digamos, en todo este proceso. Y pues que lo hagamos en la medida de lo posible bastante participativo. Algo se nos tendrá que ocurrir para que podamos intervenir bastante bien y sobre todo que podamos conocer algunos textos y algunas correcciones que podríamos desarrollar independientemente del nombre o la persona que lo haya efectuado, con el fin de que podamos hacer, digamos, una clase también bastante interactiva. Entonces, pues tenemos 5 días por delante, de lo que vamos a tratar
desempeñar, a trabajar, digamos, con esta temática y que podamos justamente ver, digamos, algunos aspectos de la redacción. Bueno, eh, yo durante estos días he estado preguntándome mucho sobre cómo empezar y cómo desarrollar, digamos, un curso de redacción y sobre todo de carácter virtual y donde, porque generalmente cuando dicto esta posibilidad, creo que hablar mucho sobre redacción jurídica, pero sin redactar, es bastante complejo. Entonces, había pensado que fundamentalmente estructurarlo a través de un proceso de cinco sesiones, como lo tenemos, de aquí al viernes, donde vamos a tener, digamos, algunas recomendaciones de trabajos, de libros, como en alguna ocasión lo hice, que puedan ser bastante útiles para guiar, digamos, esos procesos investigativos. Pero, adicionalmente de guiar esos procesos investigativos, que también tengamos la posibilidad de ir mirando algunos aspectos sobre cómo redactar que no son necesariamente desde el ámbito normativo. Y por eso van a encontrar en una presentación que espero justamente enviarlas para que tengan, digamos, en conocimiento todos y lo puedan seguir trabajando después en esto y seguir dándole vueltas a este aspecto. Y es bajo una perspectiva que vamos a tratar de responder, por lo menos cada día, lo que nosotros conocemos como las 5 W y una H, de acuerdo al lenguaje en inglés, que sería básicamente preguntarnos o hacernos 6 preguntas básicas que vamos a tratar de agruparlas, ¿no? Entonces, la primera pregunta, evidentemente, está vinculada con esa noción del qué. La segunda, el quién o quiénes. La tercera, vamos a hablar del dónde, perdón, el cómo. Vamos a tratar de hablar del cómo. Vamos a tratar de hablar después del cómo, vamos a hablar del cuándo y el dónde. Vamos a tratar tipos de preguntas que son, digamos, las temáticas que son. La idea es que hoy nos distraigamos bastante con esta primera pregunta del qué. Es decir, hacer una alusión, una referencia sobre cada uno de los acontecimientos, las acciones, las omisiones, las ideas que constituyen un tema de investigación y que nosotros tenemos que presentar y cómo deberíamos redactarlo en un momento determinado a través de los elementos de los elementos en un texto de carácter jurídico como tal. Entonces, claro, yo creo que cuando nosotros empezamos en este diálogo, sin duda, uno siempre escribe teniendo un qué, sobre qué va a hacer referencia, sobre qué tipo de acciones o omisiones o acontecimientos quiero aludir y quiero discutir, digamos, con el otro, porque es un proceso eminentemente de comunicativo. El derecho en todos sus tipos de expresiones, no importa si estamos hablando de un artículo, no importa si estamos hablando de un proyecto de investigación, no importa ni siquiera si estamos hablando de una sentencia, un contrato, una ley, ¿sí? O la propia Constitución, siempre nos tenemos que preguntar qué vamos a hacer referencia, qué queremos regular, qué queremos trabajar, qué queremos construir, ¿sí? Y en muchas ocasiones, digamos, la determinación de cómo desarrollar y pensar la temática es lo que también nos delimita hacia dónde vamos a estructurar, ¿sí? Nosotros vamos a ver que evidentemente cuando nosotros nos preguntamos sobre el qué escribir, siempre se nos genera, digamos, una angustia. En los textos jurídicos, en muchas ocasiones, digamos, cuando son de carácter técnico, descriptivo, sobre todo, digamos, hay una facilidad, porque tenemos una limitación sobre cómo podemos desarrollar la temática, pero que yo creo que va a ser muy importante y que lo va a reiterar justamente durante todo este proceso que vamos a ir hablando,
y es que quizás, eh, digamos, lo más vital es también, digamos, hacia dónde va a ir encaminado y qué quiero contar a las personas, dependiendo justamente el tipo de texto, bajo ese parámetro de creatividad, ¿sí? ¿Cuál es justamente lo creativo? ¿Cuál es justamente, digamos, el papel que yo puedo hacer o desarrollar a través de una comunicación puntual y estructural sobre cada uno de ellos? Entonces, la creatividad va a ser importante. Nosotros en muchas ocasiones nos limitamos a pensar que la labor del abogado lamentablemente es llenar formatos. Estamos más acostumbrados, y uno lo ve, digamos, desde los parámetros docentes, también en muchas ocasiones, que estamos pensando en plantillas, cómo justamente nos organizamos a través de plantillas de acuerdo a lo que vamos a ir desarrollando y lo que vamos a ir presentando. Y pues resulta que quizás esas plantillas han delimitado también, digamos, cómo nosotros vamos a desarrollar y cómo vamos a ser capaces de presentar cada uno de los aspectos que nosotros vamos a desarrollar. No importa necesariamente la temática, sino justamente cómo interrelacionamos ese tipo de temáticas con la persona que nos va a leer, con el mensaje que nosotros vamos a transmitir y cómo justamente vamos a desarrollar, digamos, desde un ámbito creativo, esos parámetros. Entonces, pues el día de hoy, sobre todo, quisiera que viéramos un poco sobre esas posibilidades de temáticas a partir también de la definición de qué texto vamos a desarrollar o qué texto vamos a redactar. Hay un autor que personalmente me parece muy interesante sobre justamente las diferenciaciones de los textos. Habla de 13 textos posibles. Yo los agruparía esos textos posibles de Van Dyck en dos grandes grupos: lo que nosotros conocemos como textos narrativos, lo que conocemos como textos descriptivos, textos expositivos y textos argumentativos, que sería el primer gran grupo, mientras por el otro justamente está más pensado en la especialidad temática que van a desarrollar cada uno de estos textos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a contar o vamos a desarrollar o vamos a comunicar, digamos, unos acontecimientos claramente determinados, lo que nosotros debemos justamente también es mirar en ese tipo de acontecimientos cuál es el texto que voy a promulgar o cuál es el texto que voy a tratar de provocar. En los textos, yo creo que nosotros, digamos, justamente a pesar de que sea un texto totalmente técnico, en muchas ocasiones, podemos pensar también, digamos, a dónde va ese carácter de manifestaciones de las ideas y de los acontecimientos que queramos contar. En ocasiones, yo no creo que, digamos, en el texto jurídico y en esa clasificación que hacíamos inicial sobre texto narrativo, texto descriptivo, texto expositivo y texto argumentativo, que el texto jurídico esté delimitado necesariamente, digamos, a un aspecto. Incluso, dependiendo del punto, del tipo de texto que nosotros estemos desarrollando, puede tener varios tipos contenidos sobre eso. Quizás lo único que podríamos en un momento determinado sacar sería ese carácter de los textos descriptivos literarios, que también es una clasificación que estaría dentro de los textos descriptivos. Ya les mencionaba que pueden haber textos descriptivos técnicos y textos descriptivos literarios. Pues bien, en el derecho vamos a tener textos descriptivos técnicos sobre todo, pero vamos a combinar los otros textos. Seguramente va a ser más fácil también cuando tengamos las diapositivas entre todos para que podamos desarrollarlas y acercarnos a cada una de estas expresiones. Pero entonces, eh, justamente, digamos, nosotros podamos desarrollar o podamos ver las diferencias justamente de esos textos dependiendo de cuál es el documento que estoy desarrollando y cuál es el espacio. Recuerden, lo narrativo generalmente está vinculado con el relato de eventos, historias, cuentos o contabilización, en un sentido más preciso, eh, de los hechos, ¿sí? Entonces,
En el caso de los textos narrativos, o el componente narrativo, puede ser bastante útil cuando nosotros desarrollamos, digamos, una sentencia o un acto administrativo que trata de resolver o de contar también, digamos, un caso. En ese ámbito, entonces, lo narrativo nos limitaría justamente los aspectos no ficcionales a los eventos y a las historias. Generalmente, cuando nosotros utilizamos un componente narrativo en los textos jurídicos, nosotros contamos con la pretensión de que esa narración sea eminentemente descriptiva, no valorativa. En los textos jurídicos, en cualquiera de los aspectos, incluso digamos en los aspectos motivacionales o que son causales para la producción del texto normativo, sea una sentencia, sea un acto administrativo, ¿sí? Se espera que no sean necesariamente un ámbito valorativo o cualitativo, cualitativo desde las cualidades o atributos que se le estén dando a las palabras. De ahí que justamente se espera que sea no desde lo ficcional, sino sea puntualmente verídico e identificable. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a narrar los hechos, después les pasaré una guía bastante interesante. Yo hago unas recomendaciones sobre cuando vamos a presentar hechos jurídicos dentro de una sentencia, dentro de incluso una demanda o dentro del acto administrativo, como lo mencionaba en un momento determinado. Y es que nosotros pensemos en que no deberían primero ser no deberían ser más de 3 renglones en sus espacios, en justamente sus desarrollos, sino que justamente deben ser cortos, concisos y además de concisos que deben ser claros en las expresiones que nosotros estamos desarrollando. Una de las caracteres más útiles en ese primer componente de un texto narrativo del derecho tiene que ver con que pueda ser probado o pueda ser totalmente identificado con un elemento probatorio. Entre más corto sea el hecho, más concreto y más conciso, es mucho más fácil identificar con qué elemento probatorio puedo hacer alusión a él de manera posterior. En ocasiones que digamos en ese parámetro de señalización o en trabajos previos de organización de lo que uno va a realizar, quizás puede ser muy útil un cuadro a través de columnas y señalizaciones sobre los hechos y adicionalmente también cuáles son los medios probatorios que debería utilizar. Ojo, entonces, esa narración no ficcional, no a través de atributos, ¿sí? Y de manera cronológica. Importante lo cronológico. Siempre cuando hacemos, digamos, narraciones, es bastante interesante recordar que uno no narra en el ámbito de lo jurídico con el lenguaje que en muchas ocasiones recibe la información. Nuestra labor como abogados es transformar esa información, ¿sí?, en términos que puedan ser claros y concisos en la conformación de la idea que vamos a transmitir con nuestra demanda, con nuestra sentencia, con nuestro acto administrativo. Porque todos tienen un componente de supuestos fácticos, de hechos, de estructuras, pero parte es justamente de la capacidad de ser conciso y claro y la transformación del lenguaje, ¿sí? Ojo, transformación del lenguaje no es modificar la idea, ni tampoco es tecnificarlo al punto que no pueda ser claro para aquel que lo lee. El lenguaje de las narraciones que se hacemos en los hechos jurídicos debe ser transformación, sobre todo en aspectos que no necesariamente implica el uso del lenguaje común, que pueda ser disperso, por favor, y que pueda tener varios tipos de interpretaciones que lleven a confusiones y que no permitan encontrar la idea central de lo que nosotros estamos desarrollando. De ahí que justamente
sea tan vital, por favor, y yo insisto mucho en esto, porque también es una facilidad. Nosotros, si bien en muchas ocasiones, y lo vamos a ver cuando tengamos el espacio de ver a quién va dirigido, si bien nosotros en ese pensamiento que estamos vinculados en un desarrollo lingüístico exclusivo entre abogados, que nosotros estamos aficionados en el ámbito, digamos, de la disciplina, como todas las disciplinas de una u otra manera lo hacen, de crear un lenguaje propio, un lenguaje que nosotros manejamos, no puede llegar a la tecnificación tal que justamente la persona a la que se dirige, por más de que sea el juez, ¿sí? Estoy creando un texto, ¿sí? También que tiene que ser comprensible en la mayor medida de lo posible por personas que no conocen de derecho. El derecho tiene la característica que no solo genera, digamos, obligaciones para el juez, no solo genera obligaciones para nuestro campo normativo, para nuestro campo disciplinario, sino también implica obligaciones y mensajes que se le envían a las personas que no necesariamente o no tienen vínculo con, digamos, ese conocimiento. De ahí que nosotros tengamos mucho cuidado, digamos, con este aspecto. Por ahí me están preguntando, les recuerdo que estoy tratando de organizar estas conferencias que vamos a tener estos días a partir justamente de las preguntas básicas y estoy tratando de responder por lo menos hoy el qué, ¿sí? ¿Qué voy a escribir? Y cómo voy a hacerlo a partir de las nociones de los diferentes textos existentes o componentes que puede tener un texto normativo. Estamos hablando entonces de los supuestos fácticos, la necesidad de esos supuestos fácticos, cómo se narran. Entonces, claro, la preparación sobre esto es vital para también, digamos, tener elementos, cuando uno va a redactar, sobre todo yo lo pienso en muchas ocasiones, cuando uno va a redactar una demanda, que en el fondo también, digamos, termina siendo una estructura, en algunos aspectos similares, una sentencia, o las partes de los hechos que puede contener un acto administrativo, ¿sí? Pensar cómo lo voy a aprobar, cómo justamente. Entonces, una de las ideas cuando hago este curso, no de manera virtual, es presentarles un posible cuadro de organización donde también limito la información y las pruebas que van a tener cada una de estos hechos o elementos fácticos que uno va a ir narrando y que va a ir contando, digamos, a cada una de las personas que leen. Entonces, ojo, yo creo que un hecho o un texto en la parte de los hechos que tenga más de 3 renglones seguramente no contiene un solo hecho, sino contiene varios. Y entre más hechos tenga, justamente una señalización, un párrafo, es más complejo su elemento probatorio y su entendimiento. No más de 3 renglones y justamente ojo con el aspecto cronológico. ¿Sí? Acá en lo narrativo, ¿sí? Lo que justamente tengo que narrar y contar en los hechos, ser lo más descriptivo en mi lenguaje, con que no existan valoraciones y que sean cronológicos. Y por favor, que creo que justamente esta parte, con la emoción de contar, digamos, los otros aspectos que iba desarrollando, lo olvidaba, y era que uno de los grandes inconvenientes que nosotros tenemos cuando empezamos a hacer redacciones jurídicas, y lo veo en muchas ocasiones con los estudiantes, es dar por sentado elementos, dar por sentados elementos. Pensar que nos van a entender y resulta que generalmente cuando uno hace las primeras valoraciones hacia dónde va, ¿sí? Olvidamos que las preguntas que nosotros tenemos o que de pronto no tenemos porque lo cotidiano nos hace hacerlas ver como notorias, ¿sí? No siempre es para la persona que justamente va a leer o que va a conocer sobre nuestro texto o sobre nuestra redacción. Entonces, siempre vamos a tener, digamos, el inconveniente de que cuando nosotros pensamos en un texto normativo en esos aspectos de los supuestos fácticos, que además no contamos que la comunicación cuando es verbal
¿sí? O más bien cuando es presencial, eh, buena parte de la comunicación va en esa comunicación no verbal, las actitudes, el tono, el movimiento que se hace, digamos, las personas, y que eso no lo va a contar un texto que nosotros vamos a acercarnos, y que incluso puede caer justamente cuando nosotros hacemos la redacción en olvidar que no va a ser justamente esto lo que va a percibir la otra persona, y que puede percibir nuestro texto dependiendo de su estado de ánimo. Entonces, anticiparse, digamos, a través de la claridad, la expresión, lo conciso, el lenguaje no confuso, ¿sí? Incluso la eliminación, y eso sí quisiera insistirlo muchísimo, ¿sí? De elementos como sarcasmos, eh, cualificaciones, calificaciones sobre atributos, términos justamente que puedan ser vinculados en aspectos casi morales, por más de que podamos coincidir de que es injusto, por más de que podamos coincidir que sea inmoral, por más incluso que podamos coincidir con que sea grave, intolerable, que son aspectos que nosotros generalmente terminamos utilizando, ¿sí? Unos buenos hechos pueden terminar contando y que la persona lleve a esa conclusión sin necesidad de hacer una expresión que pueda justamente, en lugar de aclarar, ¿sí? Someter a una percepción errada de lo que uno quiere hacer, ¿sí? Entonces, muy importante tener, digamos, esa noción de que en ocasiones, ¿sí? Son esos tipos de elementos, incluso no quisiera decirlo tan fuerte, pero creo que es totalmente necesario. Ornamentos lo que hacen es hacer mucho más confuso los tipos de expresiones que nosotros vamos a realizar. Evidentemente, no quería tocarlo, pero por si algo está de más, yo creo que no se debería utilizar cuando estamos hablando de ese primer elemento narrativo, ese primer elemento descriptivo de los hechos, ningún tipo de latinazgo, ¿sí? Eh, Ningún tipo de latinazgo, ¿sí? Por más de que sea un latinazgo común, por más de que sea justamente una expresión que pueda ser conocida por todos en la disciplina, porque independientemente puede justamente llevar a tipos de confusiones, y que eso justamente lo que hace es debilitar, digamos, la argumentación que nosotros vamos a presentar. Yo creo que, y con el respeto de los abogados que lo utilizan, yo creo que en ocasiones puede verse bastante interesante, pero creo que son figuras que pueden limitar las verdaderas nociones del derecho, ¿no? Entonces, en un momento de incluso expresión es bastante extraño, y en algunos, sobre todo, digamos, con las personas que ejercen la profesión, no solamente desde el ámbito del litigio, sino también de los jueces, ¿sí? La estrategia de aclaraciones y todo establece los contados con esa percepción, ¿sí? Ya tener una visión, la y el, eh, esto es sobre todo el ámbito de acciones constitucionales que en ocasiones por su rapidez, bueno, más que rapidez, eh, su necesidad de darse una respuesta oportuna, rápida, pues que necesitan evidentemente
y las personas que desarrollan o un administrativo sobre la situaciones no va a lugar por lo corto del tiempo, por la cantidad y el exceso de trabajo de conocer o profundizar, digamos, con todos los textos, con todo el texto normativo que uno presenta. Hablemos puntualmente de una demanda, ¿sí? Generalmente, así como cuando uno es evaluador, por ejemplo, de un trabajo de investigación, de un artículo, cuando uno es paracadémico, en ocasiones lo que se centra más es revisar cuál es el resumen, cuál es la temática, las palabras claves, incluso la parte introductoria, y después va a la bibliografía para tratar de mirar, digamos, cuáles serán las presentaciones y los desarrollos que se va a generar, ver la actualidad de la bibliografía, ¿sí? Cuando uno se presenta, digamos, en una redacción jurídica, y hablamos en el ámbito del litigio, sin duda una de las cosas que ha sido bastante común y he tenido la posibilidad de discutir jueces, trabajos de que se centran más en las posibles pretensiones que se establecen por los hechos que están. Y evidentemente es como cuando uno a esa parte inicial y después a la bibliografía, evidentemente digamos a los elementos probatorios, porque eso da y permite dar una idea. Entonces, que incluso al punto que hoy que quisiera, digamos, insistir, que es necesario, ¿sí?